que mi dramaturgia era muy poco fronteriza, ¿no? No tenía ninguna de las características de una literatura fronteriza. Entonces no sé si me lo decían ni para bien ni para mal, simplemente siempre empiezan a decirme eso, ¿no? De que, sí, Bárbara Cola norteña, sí, que no parece norteña, ok, ella, ¿no? Entonces, de que dije, bueno, pero ¿por qué no parezco norteña, ¿no? En cuestiones dramatúrgicas. Yo creo que mi obra sí está muy permeada de vivir en una frontera como Mexicali, donde mi casa está a 3 cuadras de la línea y cruzas esa línea y está otra ciudad también, no hay un cerro, no hay un río, no, o sea, está una ciudad donde yo desde niña crucé siempre. Entonces, esta cuestión de cruzar de un mundo a otro, de estar en una frontera de clima, de ánimo, de un estilo de vida a otro estilo de vida, creo que es algo que ha permeado mucho mi dramaturgia. Y también esta sensación de vivir en Mexicali, que es el fondo de una olla express, que estamos rodeados de cerros, y que es impresionante cada vez que llego en avión. Ayer volví a vivir la experiencia que venía en un avión como por Estados Unidos y aterricé en San Diego, que vas como 1 hora viendo el desierto total, que no hay absolutamente nada, ni un ser vivo, nada, y de pronto ves una ciudad. Y dices tú, ¿qué psicópata puede vivir allá adentro, no? Y de repente veo mi casa ahí, ¿no? Y hola, y pasas y tampoco hay nada, ¿no? Entonces, esa sensación de aislamiento, de alguna soledad territorial que hay, de espacios cerrados, veo que están en mis obras. La mayoría de mis obras suceden en espacios cerrados, suceden en espacios pequeños, donde toda una vida sucede ahí, o una parte de esa vida, y como el exterior de ese espacio cerrado siempre está presente y está afectando la vida de los que están adentro, ¿no? Y ellos quieren salir y por alguna razón no lo logran, ¿no? Y el que logra, pues no se sabe si le fue bien o le fue mal. Entonces es una temática, creo, muy constante en mi trabajo de espacios cerrados, de distancias también. Siempre hay unas distancias que están muy presentes. Y creo que tienen mucho que ver por el lugar donde viví y por la concepción que tengo del lugar donde viví, donde pasé la mayor parte de mi vida. Pero también a mí de lo que me interesa hablar es de las personas, ¿no? Yo me concentro mucho en lo que son los personajes, en la vida de las gentes. Yo admiro mucho la vida de las personas que hacen, que provocan cosas. Aunque tengan una actitud pasiva en la vida, eso también provoca algo. Entonces las pequeñas cosas, los pequeños momentos de la vida que puedan ser inadvertidos, que no están en el álbum familiar, ni son los momentos más recordados en la vida de alguien, son los que yo pienso que son los que determinan el paso, y las pequeñas decisiones determinan el paso de nuestra vida. Y creo que esa creencia está muy marcada también en mi obra. Son de repente momentos en donde aparentemente no sucede nada, pero sin embargo suceden cosas tan importantes que marcan o cambian los caminos de los personajes. Me sorprende muchísimo. He leído Bitácora, he leído los 2 volúmenes de podemos llamarlo de crónica cultural que ha hecho Jorge Ortega, y me sorprende muchísimo la cantidad de buenas obras de teatro que se exhiben, que se ponen en escena tanto en Mexicali como en Tijuana. Yo veo, como tú dices, muchísima más flexibilidad, capacidad de recepción acá en la frontera que tal vez en el resto de México. Incluso el Festival Nacional de Teatro ya ha sido en Tijuana. Y va a ser este año de nuevo. Y ha dejado de ser en Guadalajara y en Monterrey. Claro. ¿Cómo ves el teatro en Baja California? Ahora lo veo un poco en recesión, pero creo que hace unos 10 años el teatro en Baja California tenía una actividad súper saludable. O sea, tanto en Mexicali como en Tijuana, como en Ensenada, como en Tecate estaban pasando cosas, ¿no? Y había gente de teatro y te la encontrabas y tal, ¿no? Ahora, por ejemplo, en México en este momento hay una como gran admiración hacia el teatro argentino, porque en Argentina no tienen subsidios culturales y sin embargo el público va a las salas, ya es una cultura ir al teatro y la gente sin dinero hace teatro. Están como maravillados de, los argentinos, qué padre, ¿no? Y digo, pues perdón, pero eso se hacía en Tijuana hace 10 años, o sea, sí hemos hecho teatro nosotros toda la vida, o sea, sin dinero, sin subsidios.
y la gente pues va al teatro, ¿no? Ujú. Entonces, creo que esa necesidad de hacer, creo que lo que hay en Baja California, una cosa lleva a la otra. Eh, Creo que aquí también surgió mucho la idea de escribir un teatro, porque el teatro que había mexicano o europeo, de donde quieras, no nos representaba a nosotros realmente. O sea, a mí un teatro de provincia que sucede en Guanajuato, pues, no, pues ahí en Guanajuato, Es ¿no? extranjero, ¿no? Sí, exacto, es para mí no, pues es extranjero, pero no hay algo que me toque a mí, y no estoy hablando de que por temática, no estoy hablando de una temática que tenga que ser fronteriza o Por migratoria o atmósfera demás. y lenguaje. Lenguaje, estructura del lenguaje, reacción de los personajes, Atmósferas. atmósferas exactamente, o actitudes también, ¿no? De repente sí, el norteño, el fronterizo, es como más directo para muchas cosas, y eso te da un lenguaje distinto y una serie de acciones distintas y unas historias distintas, que tú sabes que te llegan, no sabes exactamente por qué, pero te llegan porque tiene esa dinámica de personalidad y de lenguaje que no tienen en el sur o en el centro, que es distinta simplemente, Sí. ni mejor ni peor, simplemente es distinta. Entonces, yo siento también que hubo un gran auge en empezar a escribir teatro, porque realmente nos encantaba hacer teatro, pero también queríamos hacer un teatro que nos llegara, nos saliera a nosotros, ¿no? Que realmente ese teatro sucediera aquí en la esquina de nuestra casa, y no por localistas, sino por esto que te digo de las situaciones, de los personajes. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Empezamos a escribir, pero pues también quién nos va a pelar, ¿no? O sea, no van a venir de dónde, de Bellas Artes, a decirme quiero montar tu obra, o sea, no va a suceder. Entonces uno lo tiene que hacer, y eso creo que ha promovido mucho en Baja California el que haya muchos ya creadores teatrales, que la gente aquí escribe, produce, dirige, actúa, hace el vestuario, cose los botones, vende las palomitas y es el taquillero, ¿no? Y a lo mejor sí, se oye mal, pero eso también nos da y nos dio, creo yo, una educación de acción teatral, ¿no? No es de que, pues yo nada más voy a hacer esto y encargo. Dilema que tú ya has resuelto está todavía sin resolver en la mayoría de los escritores baja californianos. ¿Debo escribir como baja californiano? ¿Debo ser un testimonio, un acto de testimonio acerca de la transformación social del medio? ¿O debo concentrarme en la experiencia interior del escritor, que puede estar ubicado en cualquier lado, que no se debe a ningún espacio? Es que bueno que tú ya más o menos te has ubicado, ¿no? Yo creo que es que hay una gran diferencia entre ser localista y el de alguna manera pues asumir el lugar donde eres, porque también eso lo puede volver universal. Uno puede hablar digo, que sucede en la literatura, ha sucedido, que se habla de un pueblo ignoto, pero de pronto esas historias de ese pueblo ignoto, pueden reproducirse en Alemania, en Tailandia y en cualquier lugar, ¿no? Porque finalmente el ser humano es uno, y el ser humano siempre va a carecer de las mismas cosas a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre vamos a carecer y a querer alcanzar lo mismo en cualquier lugar donde estemos. Pero sí estoy hablando también de un teatro que refleje la sociedad en la que vivimos, ¿no? El teatro, desde que es teatro, desde que es ritual, es la representación de la vida, de la sociedad, de lo que nos toca ahora. Entonces no nos podemos alejar de eso, de describir la vida en este momento que estamos viviendo. Entonces, bueno, si uno toca temas que le pueden tocar a una, dos, tres personas o a uno mismo, de repente uno encuentra que eso le puede tocar a muchas más personas. En México y en otros países. Uno analiza la cartelera teatral mexicana de estos días, uno va a ver un gran porcentaje de montajes de autores clásicos, de autores europeos, contemporáneos o no, y un muy poco porcentaje de dramaturgia mexicana contemporánea puesta en escena. Y si uno analiza esos montajes, uno se da cuenta que realmente son montajes provocados, hechos o producidos por los mismos dramaturgos, que están escribiendo y que necesitan, y lo digo también en mi caso, que necesitamos poner un texto en escena y probarlo con el público, que no quede nada más ahí en libros, sino probarlo con el público para que alcance su nivel más alto en lo que es
el fenómeno teatral. Pero los directores mexicanos está todavía muy lento el proceso en que miren, en que descubran, en que investiguen, en que conozcan lo que es toda la dramaturgia nacional. Ahora, por ejemplo, en el norte de México, yéndonos un poco ya hablando de esta zona, hay una gran producción teatral, hay una producción dramatúrgica, pero también es muy difícil conocerla si uno realmente no se lanza a buscarla. Y lo que sucede en el centro es de que pues no se lanza a buscar esa dramaturgia.